compartir un mensaje que se va a ir desarrollando a lo largo de algunas semanas y en algún momento estaré compartiendo algo que el Señor ha puesto también en mi corazón, que creo que va a ir marcando un poco lo que será el próximo año. Ah, pero empecemos en esta mañana. Por favor, lo invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Y vamos a leer los versos 3 al 6. Mateo 19, versículos 3 al 6. Mateo 19, versículos 3 al 6. Muy bien. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, hasta ahí la lectura, vamos a orar. Amado Espíritu Santo de Dios, qué gozo experimenta en nuestro corazón saber que estás aquí en esta mañana, en este servicio, con el propósito de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra que vas a ministrar a nosotros en esta mañana. Nosotros seguiremos siendo santificados por la verdad, edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, renovados en nuestra manera de pensar, transformados y perfeccionados hasta poder ir alcanzando esa plenitud de la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de la verdad revelarás el corazón y la voluntad de Dios Padre, y podrás encaminar nuestros pasos en caminos de santidad y de justicia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú te mueves con gracia y con poder en medio de la predicación, como lo haces en el tiempo de la alabanza y la adoración. Concédenos en esta mañana poder tener un corazón manso a fin de poder recibir esta palabra como una semilla incorruptible que sea sembrada en nuestro corazón y que a su tiempo pueda dar fruto abundante. Concédenos poder responder exultantemente a la palabra que tú vas a ministrar a nosotros, que podamos regocijarnos en nuestro corazón y adorarte mientras escuchamos tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad. Estás aquí como nuestro Maestro para enseñarnos, instruirnos y hacer efectiva el poder de la palabra del Señor en nuestras vidas y en toda la congregación. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros y esa preciosa sangre bajo la cual estamos rociados. Gracias por tus ángeles, Señor, a quienes has enviado para que estén con nosotros aquí. Por lo tanto, una vez más te pido que en tu gracia tome mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Queremos escuchar tu voz, Señor. Háblanos, te lo pido por amor a tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Amén. Bien, creo que es bastante obvio que estos versos hablan acerca del matrimonio. Y hablar del matrimonio siempre es un tema importante, es un tema oportuno y necesario, sobre todo relevante. Relevante porque
Todos sabemos que después de nuestra relación con Dios, lo más importante en esta tierra es el hogar, el matrimonio, la familia. Y de vez en cuando es necesario ajustar algunos tornillos que parece que se van soltando con el paso de las semanas, de los meses o tal vez de los años, y necesitamos ajustar algunas cosas, pero no solamente para los que estamos casados, sino también para aquellos que se quieren casar. En mi experiencia como pastor, habiendo ministrado innumerables bodas, he notado que las personas se preparan bastante para el día de su boda, pero casi no se preparan para asumir la responsabilidad del matrimonio. Y en realidad debería ser al revés. Deberíamos prepararnos, y gracias a Dios por los solteros que están aquí. Esta es una de las maneras en que usted se va preparando para aquel día en que asumirá una tremenda responsabilidad al contraer un matrimonio. Entonces siempre es necesario traer estos temas y poder refrescar seguramente muchas cosas que hemos aprendido. Bien, lo que es cierto aquí es que cada vez que el hombre ha expresado su visión acerca del matrimonio, siempre ha quedado muy corto en comparación a lo que Dios dice acerca del matrimonio. Y esto no solamente en esta generación, en todas las generaciones. Nosotros nunca hemos dado la talla. Cuando Dios, Él crea algo, establece algo, siempre nos cuesta mucho poder entender la importancia o la profundidad de lo que Dios hace. Y esto lo podemos ver claramente al leer estos versículos, pues en estos versos que hemos leído, el Señor ha sido interrogado acerca del matrimonio, específicamente acerca de la posibilidad de divorciarse en algún momento del matrimonio. Así que cuando el Señor da la respuesta, básicamente y esencialmente Él les dice: oigan, el matrimonio es algo que debe durar para toda la vida. Es algo que una vez establecido debe permanecer hasta que solo la muerte pueda separar a esos esposos. Cuando ellos escuchan la respuesta del Señor, ¿qué es lo que responden ellos? Bien, eso está en el verso 10. Y en el versículo 10, ellos responden al Señor. Dice el verso 10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Y notamos aquí claramente que mientras el Señor está hablando del matrimonio como algo maravilloso creado por Dios, resulta que ahora ellos, al escuchar el enfoque del Señor en cuanto al matrimonio, a ellos no les parece que debería ser así. Les ha caído un poco incómoda la respuesta. Ellos parecen estar viendo en la respuesta del Señor una especie de condena. ¿Debo quedarme con una mujer por el resto de mis días? Eso parece una condena. Ellos no ven con agrado, no reciben con agrado la respuesta del Señor. No logran ver la belleza del matrimonio como Dios la ha constituido, como Dios la ha establecido. Estos hombres, y estamos hablando de hombres del primer siglo de la era cristiana, no estamos hablando de algún país actual, no, estamos hablando de la generación después del nacimiento del Señor Jesucristo, y más aún de discípulos que están siguiendo al Señor. Y aún en esta época, para ellos no les parece muy aceptable que cuando un hombre se casa con una mujer deben prácticamente permanecer por el resto de sus días juntos. Bien, eso no es un problema antiguo hasta hoy. Los matrimonios lamentablemente se han convertido en matrimonios desechables porque duran un tiempo y luego se desechan. No permanecen en el tiempo. Y es que creo que una de las cosas que han sucedido negativamente sobre el matrimonio es que se ha romantizado mucho. Se le ha expuesto a películas donde muestran un amor demasiado
romántico, basado en detalles, basado en atenciones, y al no presentarse eso en el matrimonio, entonces parece que eso no debería ser así, no es la felicidad que yo esperaba recibir, no me siento feliz con esta relación, el amor se va perdiendo y bueno, las crisis en el caminar del matrimonio, los problemas que suceden, los conflictos entre parejas, todo eso parece indicar que ese matrimonio no debería permanecer en el tiempo porque todos tenemos derecho a ser felices y la gente se casa deseando ser feliz. Entonces, frente a ese cuadro, pareciera que lo que esos hombres están diciendo tienen razón. Pareciera que realmente no conviene vivir para el resto de tu vida en medio de todas esas situaciones. Y es que creo que el hombre no ha entendido que un matrimonio es un tema a largo plazo, porque es hasta que la muerte nos separe. Pero ¿por qué el hombre no logra apreciar lo bueno y maravilloso de las cosas que Dios hace? Porque creo que estamos de acuerdo si yo digo que todo lo que Dios hace es bueno. Creo que seguimos de acuerdo si yo digo que el matrimonio es maravilloso. Bien, pero hay mucha gente que no lo ve así, empezando por estos de aquí. Toda la vida con una sola mujer. Levantarme y verlo todos los días el mismo rostro. Escuchar la misma voz. Tener los mismos problemas. ¿Quién puede permanecer con una sola persona por el resto de su vida? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nunca damos la talla como Dios hace las cosas? ¿Por qué no vemos el matrimonio como Dios lo ve? Bien, creo que la respuesta la encontramos en la Escritura. Vamos a Primera de Corintios por un momento y luego regresaremos a Mateo. Pero en Primera de Corintios capítulo 2, en Primera de Corintios capítulo 2, en el verso 14, dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son locura y no las puede entender, porque las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Bien, ahora escuche, aquí dice el hombre natural, pero me encantan otras versiones, dice el hombre no espiritual. El hombre que no es espiritual, él no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso hace referencia a Dios mismo. El hombre que no es espiritual no logra captar, entender, ver las cosas como Dios las ve, ver bueno en algo que Dios ha hecho. El hombre siempre discute, discrepa con las cosas como Dios las hace o los mandamientos que Dios establece. El hombre no logra captar con claridad, mucho menos con gozo en su corazón, cuando se entera que Dios ha establecido algo y lo ha llamado bueno. Siempre tenemos problemas con Dios en muchos aspectos de las Escrituras y el matrimonio es uno de ellos. El hombre que no es espiritual no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, y la razón por ello es que porque las cosas de Dios, las cosas que vienen de Dios, los mandamientos que Dios hace, la palabra de Dios, las cosas que Dios establece, todas ellas, la única manera de juzgarlas correctamente, la única manera de recibirlas es haciéndolo espiritualmente, no intelectualmente, sino espiritualmente. ¿Y eso qué significa? Significa que necesitamos la obra del Espíritu Santo trayendo un entendimiento y una revelación a nuestro espíritu acerca de lo maravilloso
de las obras de Dios. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que produzca en nosotros un verdadero entendimiento de lo que Dios ha establecido. La mente humana no puede recibir las cosas de Dios como Dios las ve y las establece. Siempre resistimos a las cosas de Dios y discrepamos con Dios. La única forma de que usted lo reciba con gozo y pueda ver la maravilla en lo que Dios ha creado es si el Espíritu Santo obra en usted. Así que para empezar, toda persona necesita nacer de nuevo porque es la única manera de tener el Espíritu Santo, pero no queda ahí. El hombre espiritual. Y Pablo les habla así a los corintios porque más abajo les dirá que ellos son unos carnales. No les puede hablar como a espirituales, sino como a carnales. Eso significa que aún siendo creyente, si un creyente es carnal, aún discutirá con la palabra del Señor. Y aún cuando la palabra de Dios le diga, esto dice el Señor, él ofrecerá su resistencia y discrepará con Dios. Porque solo el hombre espiritual puede recibir, puede entender las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Y esa es la razón. Por eso es que el hombre nunca da la talla a las cosas que Dios ha establecido, las cosas que Dios dice en su palabra. Bien, así que confío en la obra del Señor en su vida. Ahora miren, ¿qué es lo que Dios ha establecido para el matrimonio? Volvamos por favor a Mateo 19. Jesús les ha dicho que, básicamente, que cuando Dios creó el matrimonio, Él lo creó que esa unión matrimonial permanezca por el resto de su vida. Y por eso que en los votos matrimoniales hay un momento o una frase en la cual nos comprometemos y es cuando dice hasta que la muerte nos separe. Y a veces uno parece decirlo como cumplir con un trámite, mas es una tremenda verdad, hasta que la muerte nos separe. Ahora, eso significa que el matrimonio debe ser visto como algo que es a largo plazo. La pareja puede venir y pedir la bendición de Dios y recibirla y luego girarse para salir, pero en ese pequeño giro no significa que a partir de ese momento todo irá bien. No. Empieza un camino que será bastante largo. Será muy largo. Y las cosas no serán tan fáciles. Es decir, no es voltearon y fueron felices. No es así, no funciona así. Así que todo aquel que se casa tiene que saber que se compromete a algo que te habrá que trabajar a largo plazo. Bien. Ahora, la respuesta del Señor Jesucristo a la pregunta si un hombre se puede divorciar de su mujer por cualquier causa está en el verso 4. Veamos por favor el verso 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y el que los hizo al principio dijo, verso 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la respuesta que el Señor da. Mas en esta respuesta, en estos versos hay dos cosas y en el verso 6 hay una tercera. En el verso 4, el Señor Jesús hablará acerca del diseño del matrimonio. En el verso 5, el Señor hablará acerca de la creación del matrimonio. Y en el verso 6, el Señor hablará acerca del producto del matrimonio. Así que hablaré con ustedes de esas tres cosas en este mensaje. Pero para hacerlo, necesitamos más detalles acerca de esto y haremos lo que el Señor dice. ¿No han leído cómo fue las cosas al principio? Así que iremos al principio, por favor. Vamos a Génesis capítulo 1 y veamos el diseño de Dios para el matrimonio. Génesis capítulo 1. Mire por favor en primer lugar el verso 26 y 27, Génesis 1, 26 y 27.
Si no encuentra Génesis 1, tiene que nacer de nuevo, ¿no? Pero Génesis 1, verso 26, 27. Dice la Escritura: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bien, aquí está el cuadro completo de la creación del hombre. Y dice claramente que fue Dios quien en algún momento dijo: hagamos al hombre, hagamos al hombre. Dios es el creador de la raza humana, es el creador del hombre en la tierra. Pero en segundo lugar, dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y eso significa que Dios imprimió en el hombre que Él creó su carácter. No le dio sus atributos divinos, esos solo le pertenecen a Dios. Es decir, Dios, solo Él es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, todopoderoso. Solo Dios tiene esos atributos divinos, pero en cuanto al hombre, Dios al crearlo le impartió su carácter, le dio su santidad, le dio su justicia, le dio la verdad, le dio la misericordia y todos los aspectos del carácter del Señor. Sé que hoy en la actualidad, desde el pecado, esa imagen de Dios en el hombre está completamente distorsionada, casi ni se nota, pero gracias al Señor Jesucristo que esa imagen puede ser recuperada en Cristo Jesús. Y podemos ir cada vez más recobrando esa imagen de Dios en el hombre, gracias al Señor Jesucristo. Pero esa es la forma como Dios creó al hombre, le impartió su carácter. Si usted es un creyente ya que viene caminando algunos años, pues entonces el carácter de Dios debería estar manifestándose cada vez más en usted. Pero lo tercero es que Dios creó al hombre en dos expresiones. Es decir, Él creó la expresión del varón y la expresión de la mujer, varón y hembra. Y al varón le dio la masculinidad y a la mujer le dio la feminidad. Así que no existe más. Varón y mujer. No existe absolutamente ninguna otra manifestación o expresión de ese Dios que nos creó. No existe. O bien es varón o bien es mujer y no hay absolutamente nada más después de eso. Es así como Dios lo creó. Bien, ese es el cuadro completo de la creación de Dios, pero quiero con ustedes ver los detalles, es decir, cómo fue que se produjo esta creación, cómo surgió esto. Vamos entonces al capítulo 2, ¿cómo lo hizo Dios? Capítulo 2, verso 18. Y esta historia está escrita aquí, Génesis capítulo 2, verso 18. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bien, este texto nos muestra que ¿quién fue creado primero? El varón. El varón fue creado primero. ¿Cuánto tiempo estuvo solo? No lo sé. Pero claramente el varón fue creado primero. Él estuvo solo. Y Dios, que había concluido la creación en los 7 días y que a cada día dijo: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Resulta que cuando ve al hombre, por primera vez Dios dice: esto no es bueno. ¿Qué cosa no era bueno? Que el hombre esté solo. Eso no era bueno. Fue la primera vez que Dios vio algo y dijo: esto no es bueno. Y creo que lo dijo porque el hombre parece que estaba muy cómodo estando solo. Creo que lo dijo porque el hombre se sentía muy bien estando. ¿Cuántos hombres se sienten bien estando solos? Ahí se escucha.
Y el hombre estaba tan plácidamente y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, creo que esta es la razón por la que a los hombres en general nos gusta estar solos a veces, en muchos momentos. No puede hablar. Bueno, está bien. Entiendo que no puede hablar. Sí, a veces el hombre realmente necesita estar solo, se siente bien estando solo. Eso no significa que no ame a su esposa y no quiera tenerla cerca. Hablo de momentos en que el hombre quiere estar solo. Pero en este episodio la cosa era completamente diferente. Y Dios tuvo que intervenir porque esto no podía continuar así. ¿Qué hace Dios? Bien, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ven hasta ahí. Bien, ahora Dios inicia su plan y lo lleva al quirófano. Dios lo anestesia y el hombre cae en un profundo sueño porque Dios va a hacer una cirugía. Y lo que Dios hace es abrirle el costado y del costado abierto toma una costilla y de esa costilla el Señor formó un ser maravilloso. Amén. Solo las mujeres dicen amén. Los hombres deberíamos decir amén. Claro, formó un ser maravilloso, increíblemente maravilloso. Formó a la mujer, la formó. Y cuando Adán sale de la anestesia, que dura como 2 horas más o menos para que se recupere, y vuelve a la conciencia, él observa adelante y mire el verso 23. Dijo entonces Adán, oh, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Él ve, y lo que está diciendo acá es que Adán es consciente que esa mujer no ha aparecido de la nada. Ella ha salido de él mismo. Y Dios la forma de esta manera. Porque la mujer sale de la misma esencia del hombre. No es una creación aparte, no es un material diferente. De la misma esencia del hombre. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso significa que la mujer tiene el mismo valor y la misma dignidad que el hombre. Ella no es en ningún caso inferior al hombre. Y Dios decide sacar a Eva, a la mujer de Adán mismo, y la extrae y la forma. Eso es increíble. Y Adán se despierta y él ha estado rodeado de seres con plumas, lleno de pelos, cuernos, trompas y de árbol en árbol, monos, que está rodeado de todo eso, burros, caballos, pero ahora ve una mujer. Hombres, piensen por un momento, pónganse en el lugar de Adán y despiertan. Han estado recorriendo todo el huerto poniendo nombre animal por animal y de pronto despiertas y encuentras. ¿Cómo cree que se sintió Adán? Yo creo que el corazón le comenzó a palpitar con mayor velocidad. Creo que él comenzó a perder la respiración, a faltarle el aire y se quedó asombrado. ¿A cuánto les ha pasado eso?
No me preocupe, por favor. Yo me imagino que eso le tiene que haber pasado cuando usted vio a su esposa por primera vez. Solo uno, dos. Un impacto visual. Y esto fue lo que Adán experimentó. De la palabra hebrea mamacita, aunque no es una palabra hebrea. Pero vio una mujer impresionante. Y Adán sabía lo que ella era. Era como él, pero a la vez diferente a él. Bien, ahora, ¿qué hizo Dios? Mire el verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. ¿Y qué hizo Dios? Y la trajo al hombre. ¿Eso qué significa? Significa que Dios la crea. Adán está dormido. Dios la crea y Dios no la esconde en el huerto, entre los árboles. No le dice, Adán, tengo algo para ti, pero vas a tener que encontrarla. No, Dios no mandó a Adán a buscar a esa mujer. Dios se la trajo. No lo mandó a buscar. ¿Entendieron los jóvenes? Dios se la trajo. Ahora lo segundo es esto. Dios es el primer padre que da a su hija a un hombre. Toma a la mujer que le ha creado y se la entrega al hombre. ¿Cuántos papás tienen hijas mujeres aquí? Adelante su mano. Compartiremos el mismo dolor un día. Ya entenderé a mi suegro un poco más. Un día vendrá. Estoy practicando tiro al blanco. Y pasaremos por esa experiencia. Es así. Y Dios entrega a su hija. Ahora escuche, Dios no la entrega y le dice, bien chicos, piérranse en el bosque. Hagan lo que tienen que hacer y váyanse. No, no hace eso. ¿Sabe qué hace Dios? Ahora hablaré de lo segundo. No, Dios no solamente diseña el matrimonio, creando un varón y una mujer. Dios crea el matrimonio. ¿Dónde está eso? Mira el verso 24. Dijo entonces, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pregunto, este verso 24, ¿quién lo dijo? Lo dijo Dios. Jesús, lo leímos en Mateo 19. Jesús nos ha dicho en Mateo 19, ¿acaso no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, es Dios quien pronuncia el verso 24. ¿Sabe por qué lo pronuncia? Bien, porque Adán y aquella mujer que él ha creado están ahí, los dos juntos parados. No solamente Dios es el padre que entrega, el primer padre que entrega a su hija, a un hombre, sino será Dios mismo quien oficie el primer matrimonio sobre la tierra. Ahora Él creará el matrimonio. ¿Cómo? De la misma manera como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. De la misma manera como el Señor dijo, sepárense las aguas. Y hay aguas arriba en el firmamento y aguas abajo en la tierra. Y vio las aguas y dijo, haya peces en el mar. De la misma manera, Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En esa declaración que sale de la boca de Dios, Dios crea
el matrimonio. Él lo crea por su palabra. El matrimonio no es un producto social, no forma parte, no nace en algún momento de la evolución humana, no es invención del hombre, es creación de Dios. Él lo diseñó, varón y hembra, y Dios lo creó por su palabra y trajo a existencia un tipo de relación única entre los seres humanos. Se llama matrimonio. Así que lo volveré a decir, Dios no puso al hombre y a la mujer y los mandó a perderse en el bosque. Le dijo: hey, te he entregado a mi hija, pero esto no queda aquí. Los voy a casar. Y Dios declara el matrimonio sobre ellos. Ellos, en el verso 24, han sido casados. Ahora entenderá el verso 25. El verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Lo ve? ¿Ahora entiende el verso 25? ¿Entiende la palabra desnudez? Claro, están casados. En el verso 24, ellos sí han sido casados por Dios. Ahora ellos pueden mostrar su desnudez el uno al otro y no avergonzarse. Escuchen, todos los seres humanos tenemos algo que se llama vergüenza y no queremos que nadie pueda ver nuestra desnudez. Y nos cubrimos y nos tapamos. Pero el matrimonio es el único escenario creado por Dios donde ese hombre y esa mujer unidos en matrimonio pueden desnudar sus cuerpos. Solo en el matrimonio, en ningún otro escenario más, con ninguna otra persona más, sino con aquel con quien se ha establecido un matrimonio. Y es por eso que ahora se declara, ya no la mujer, sino su mujer. Estaban Adán y su mujer. ¿Se entiende? Es que Dios ya los casó. Ahora el lenguaje cambia. Esa mujer ahora es mujer de Adán. Y ahora la desnudez formará parte de sus vidas. Y esto significa que es después del matrimonio donde Dios legitima la unión sexual entre un hombre y una mujer. Ahora sí es correcto, ahora sí es legítimo a los ojos de Dios. Ahora se convierte esa unión sexual entre ese hombre y esa mujer que han contraído matrimonio. Esa unión sexual se convierte en algo santo a los ojos de Dios. Ahora sí, no antes. Aquí abriré un paréntesis para decir algo. He escuchado últimamente que algunos piensan que cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, a eso prácticamente indica que están casados. Escuche, eso no es cierto. Una unión entre un hombre y una mujer sexual sin casarse, antes del matrimonio, el sexo, la unión sexual, no genera matrimonio. Porque si toda unión sexual genera matrimonio, entonces, ¿qué es fornicación? Pero es algo que estoy escuchando, que creen, es decir, han llegado a la iglesia, parejas que han estado en convivencia durante años y llegan al pastor de esa congregación pidiéndole matrimonio. El pastor les pregunta: pero ustedes, ¿cuántos años tienen? Tenemos ya como 15 años de estar juntos. ¿Hay hijos? Sí, tenemos 2, 3. Ya están casados. Y les dice: en el momento que ustedes se unieron sexualmente y empezaron a vivir juntos, ya están casados. Eso es falso. Porque se tiene que establecer un pacto matrimonial delante de Dios. Tiene que establecerse la relación de matrimonio para que entonces luego pueda continuar los privilegios de esa unión matrimonial. Así que cerraré el paréntesis. Se ha producido un matrimonio. Dios no solo es el padre de la joven mujer que Él ha creado y que entrega al hombre, sino que Él es el primero en oficiar
el primer matrimonio sobre la tierra. Y cada pareja que viene a pedir la bendición de Dios está replicando lo que sucedió en el huerto del Edén. Bien, ahora busque por favor Proverbios capítulo 2 por un momento. Proverbios capítulo 2. Mire el verso 17. Dios está hablando a una mujer que anda deslealmente en su matrimonio. Y dice el verso 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Lo ve? Esa es la manera como Dios califica el matrimonio y lo está diciendo en relación a la mujer. Esta es una mujer que se ha abandonado al compañero, a su compañero, y al abandonar a su compañero se ha olvidado del pacto que hizo un día delante de Dios. Un pacto se hace delante de Dios. Y esta mujer de Proverbios 2 se ha olvidado de ello y por eso es que ha abandonado a su esposo. Pero no se trata solo del esposo. Dios dice, te has olvidado del pacto que hiciste delante de mí. Ahora mire por favor Malaquías. Busque el profeta Malaquías. Busque también el capítulo 2 del profeta Malaquías y leamos el verso 14. Y también le hablará aquí, pero esta vez al hombre. Un hombre que también se está portando deslealmente. Malaquías 2:14. Y el Señor le dice a este hombre, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Bien, aquí encontramos otra vez la palabra pacto, tanto para ella como para él. Es un pacto. Esto es el matrimonio, es un pacto. Es un pacto sagrado que se hace entre un hombre y una mujer, que establecen un hombre y una mujer. Y ese pacto consiste en comprometerse a estar juntos por el resto de sus vidas. Hay un compromiso. Y es en el matrimonio donde uno hace voto. Y uno se compromete a permanecer al lado de esa mujer y al lado de ese hombre. En la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en las buenas y en las malas, en la tristeza y en la alegría. Juntos, hasta que la muerte los separe. Aquí, en todo esto, no hay nada romántico. Hay verdades fundamentales. Aquí no me trajo la rosa, no me compró un chocolate, no soy feliz. Hace tiempo que no vamos al cine, yo creo que me equivoqué. Hace mucho que no me llevo a un restaurante. ¿Qué será de mi vida? Aquí no hay esas cosas. Estamos hablando del fundamento del matrimonio, de los cimientos del matrimonio. Nadie destruye una casa solo porque todavía no lo pinta. El matrimonio debe ser entendido como Dios lo estableció. Deje el romanticismo para después. Algunos hombres son más románticos que otros. No todos los hombres somos iguales. Hombres, ayúdenme. Dígame, ¿no es cierto?
Porque si él se olvida de la fecha del aniversario, es un desastre. Mi madre tenía razón. ¿Cómo es posible? Porque con el tiempo y la crisis y los problemas, tal vez las emociones y todo lo que se sintió al principio con el tiempo y los problemas y los hijos, eso desaparece, casi ya no se siente el mariposeo acá, sino más bien como gusano, más bien. Y porque ya no siente, entonces se acabó el matrimonio, ya, esto ya no da para más, ya no siento lo que sentí antes. ¿Eso es matrimonio para usted? Eso no es matrimonio. Está viendo muchas series, ha visto muchas películas de Disney. ¿Mm? Se ha romantizado el matrimonio. Pero esto es lo que Dios estableció. Es un pacto. Ella y él mutuamente se hacen votos, votos del matrimonio. Dios los bendice. Un pacto es dado entre ambos de permanecer juntos hasta que la muerte los separe. Y luego ellos son bendecidos por Dios y salen a enfrentar la vida y a caminar en su propia aventura. Eso es matrimonio. Un pacto sagrado. Bien, volvamos a Mateo 19. Hemos hablado del diseño, un varón y una mujer. De la creación del matrimonio. Dios crea el matrimonio por su palabra y establece un pacto. Un pacto. Mire, por favor, ahora una vez más, capítulo 19, leamos desde el verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ese es el diseño. Verso 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ponga atención en lo último que ha leído, la última frase: los dos serán una sola carne. Esa es la creación. El verso 6 es el producto. Jesús explica lo que es ser una carne y dice el verso 6: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estas palabras, esta declaración es aplastante. Es absoluta y determinante, una prohibición directa a la intervención del hombre, queriendo destruir lo que Dios ha unido. Ahora escuche, cuando una pareja viene a casarse, el protagonista principal de una boda no es el que dirige la ceremonia de boda. No lo es. Tampoco lo son los contrayentes. El protagonista en toda boda es Dios, porque Él es quien, al ver a ese hombre, esa mujer, acercándose delante de Él, Dios es quien los hace uno. El pastor no los hace uno, Dios los hace uno. Jesús está diciendo: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya no son más dos, sino una sola carne. Algo nuevo surge por ese pacto matrimonial. Dejan de ser dos personas para convertirse en una. Y esa obra solo la puede hacer Dios. Eso es el matrimonio. Una sola carne. Que no debe romperse esa unión. Nunca debe quebrantarse ese pacto. Escuche esto. Cuando dos personas que no conocen de Dios se casan,
En el mejor de los casos, lo único que el uno experimenta hacia el otro, el compromiso, es solamente horizontal, entre ellos, entre ellos. Pero cuando dos creyentes genuinos se casan, el asunto no solamente es entre ellos, porque sobre ellos hay algo que se llama pacto matrimonial. Sobre ellos hay algo que se llama compromiso y votos matrimoniales. Sobre ellos está la promesa que ambos se dieron. Estaré contigo en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en la tristeza y en la alegría, hasta que la muerte nos separe. Ha establecido un pacto y sobre ese pacto hay alguien, Dios. Así que un matrimonio entre cristianos no se puede romper. No es como el matrimonio entre dos inconversos. Solo se miran el uno al otro y como uno de ellos falla, entonces el otro se va desanimando y bueno, en algún momento le es desleal y puede hasta llegar a quebrar su unión matrimonial. Pero cuando se unen dos creyentes, no es solo con el cónyuge, sabe que hay un pacto, un matrimonio que ha nacido. Y sobre ese pacto hay un Dios que ha sellado esa unión. Un matrimonio cristiano está mucho más protegido. Es como si dos capas más de responsabilidad cubrieran a ese matrimonio. Es más fuerte, es más sólido. Puede permanecer en el tiempo y cumplir el propósito de Dios. Jesús dice, por tanto, ya no son más dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es claro y directo y contundente. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre que destruye esa obra de Dios del matrimonio y se divorcia, dará cuenta a Dios por lo que ha hecho, porque Dios ha prohibido al hombre quebrar esa unión. Dios, el hombre no produjo esa unión, Dios lo hizo. Por lo tanto, el hombre no puede destruir una obra que Dios ha creado. Ahora escuche, no solamente que destruye un matrimonio, tendrá que responder delante de Dios. Todo aquel que promueve el divorcio también tendrá que responder delante de Dios. Déjeme decirle algo más. La infidelidad en el matrimonio, que es un golpe muy duro y causa la herida más profunda que un ser humano puede recibir en su alma. Y la herida que más tiempo tarda en sanar. No necesariamente debe llevar a esa pareja en pensar en divorciarse. Porque Dios tiene el poder de sanar esa herida, de restaurar esa relación, de mantener ese matrimonio en pie y de que puedan continuar esa vida conyugal, dando ejemplo seguramente a su generación de fe y de confianza en Dios y de su poder restaurador. Que Dios guarde nuestros matrimonios. Pero si alguna vez se topa usted con un matrimonio que uno de los dos falló, no promueva el divorcio. Díganle que busquen a Dios y Dios restaurará y sanará. Ellos volverán a levantarse y estarán en pie. Tenemos que luchar para que los matrimonios permanezcan en el tiempo. Bien, voy a terminar diciendo esto. Cuando alguien se casa,
Es como cuando nace un bebé. Todos aquí los que somos papás hemos tenido la tremenda bendición de traer vida. Y cada hijo que hemos recibido de Dios, estuvimos allí, lo vimos nacer. ¿Y qué cosa necesita un bebé después de nacer? Para que todo vaya bien. Cuidado, atención, protección, dedicación. ¿Qué más? Para un bebito, un hijo acaba de nacer. Pero escuche, es cierto, todo eso. Para que ese niño crezca sano, fuerte, saludable. Pero algo más, necesita de papá y mamá. Necesita de los dos para que ese niño pueda crecer bien. Así es el matrimonio. Casarse es como dar a luz un bebé. Necesita de los dos para que ese matrimonio se desarrolle y crezca sano y fuerte. De los dos. Y necesita atención, cuidado, protección, dedicación, mismo que un bebé. Si usted tiene un hijo y nace y está desnutrido, débil, ojeroso, enfermo, es responsabilidad de los padres. Y si su matrimonio está mal, es responsabilidad de los dos. No han sabido cuidar su matrimonio, no han sabido trabajar en su matrimonio, no han sabido qué hacer después de casarse. Escuche, el matrimonio necesita de los dos. Los dos. Y si usted tiene un matrimonio que está edificando en Dios, su matrimonio será fuerte. Las pruebas no podrán, ni las crisis podrán, ni los vientos, ni las tormentas de la vida podrán destruir una casa que está edificada sobre la roca que es Cristo. Amén. Pongámonos de pie, por favor.